Nos acompaña también una mujer que con inteligencia y tenacidad consiguió dejar una estela de eficacia y resultados concretos a su paso por un ministerio importante pero difícil, el de trabajo, Fátima Báñez. Y también está en la mesa un prestigioso magistrado que además es portavoz nacional de la Plataforma por la Independencia Judicial. Los dos dialogarán con el director, que también responderá a las preguntas que vosotros le hagáis. Las podréis mandar al teléfono que tenéis en el chat, o sea, al mensaje que tenéis en el chat, que es el teléfono 646 64 47 02. De todas formas está en el chat, si no lo habéis podido coger. Os pido que pongáis vuestro nombre y profesión. Y yo creo que ya vamos a arrancar, así que Vieito, cuando quieras, el micrófono es tuyo. No. Ahora sí. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo las generosísimas palabras de Paloma Segreyes, que como siempre son exageradas, pero estamos siempre en los tópicos diciendo, pero es cierto, son exageradas. Yo quería agradecer a Fátima Báñez que haya participado en este debate y también al magistrado, porque también ha querido estar aquí. Yo voy a intentar no ser muy largo ni muy prolijo, porque creo que lo verdaderamente enriquecedor, divertido, es que podamos hablar entre todos de este momento tan especial. Pero le agradezco mucho al Club Siglo XXI que me haya invitado, porque siempre este tipo de actos te obligan a hacer un ejercicio de síntesis y de reflexión, y a mí pues se me han ocurrido hasta una docena de lecciones, si lo podríamos decir, o de conclusiones que podíamos tener o que debemos tener la sociedad española, en particular la sociedad la occidental en general, ¿no? La humanidad, si se me apura. En primer lugar, yo creo que la primera idea que tengo es la de la humildad. Con esto quería empezar y con esto que me gustaría terminar también. Es decir, creo que la sociedad en general ha tenido y nos han dado una gran lección de humildad, la madre naturaleza. El ser humano tiene grandes conocimientos. Pudimos habernos anticipado a esta crisis, pero no supimos hacerlo. En parte porque tenemos un componente de soberbia de hecho, los propios expertos no le dieron mayor importancia durante bastante tiempo. Parecía que esto era una cosa de ahí de Asia y de los chinos, y que además los chinos son tantos centenares de millones que aunque mueran unos cuantos no iba a ocurrir nada. Y como aquel personaje de Tolstoy, Iván Ilich, parecía que a nosotros nunca nos iba a ocurrir esto. Bueno, pues nos han ocurrido, y hoy tenemos además el desagradable dato, el triste dato, diría yo, de que los muertos probablemente superan con mucho, casi duplican los datos oficiales. Es decir, que a lo mejor esta pandemia, esta crisis del coronavirus se ha llevado por delante a más de 45.000 españoles, y casi todos ellos en un tramo de edad que teníamos que ser pues, más justos con ellos. Por tanto, me parece que la primera conclusión de esta crisis es: seamos humildes. Siempre nos puede pasar algo, siempre puede ocurrir una crisis como esta, siempre puede aparecer un enemigo invisible, y el ser humano tiene una fragilidad enorme. Precisamente esa es la segunda idea, nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad. Somos producto de la evolución biológica, pero la razón es la única herramienta para anticiparnos a lo desconocido. Volverán nuevas crisis como esta. Creo que no solo la peste, no solo la gripe del 18, sino otras muchas oleadas de gripes que hubo a lo largo de los años nos deberían enseñar de que somos especialmente frágiles, y volverán, insisto, a darse sistemas como este. Como consecuencia de eso, yo creo que nos tenemos que plantear fortalecer el estado
del bienestar. Pero fortalecer el estado del bienestar supone hacerlo viable. Es decir, a mí me parece que los sistemas de protección social no son un lujo. Pero creo que tiene que abrirse una gran reflexión de cómo podemos hacer viable el estado del bienestar, de cómo podemos hacer viable y compatible el esfuerzo de los ciudadanos para que el estado del bienestar no sea una quimera, no sea también algo que pueda arruinar la economía de los países, sino todo lo contrario. Por tanto, a mí me parece que los sistemas de protección, insisto, no son un lujo y el principio de solidaridad nos va a permitir resistir. Pero lo tenemos que hacer no desde la óptica que desde mi punto de vista está planteando la izquierda y la extrema izquierda, en especial en España, sino que lo tenemos que hacer desde la racionalidad de que el estado del bienestar ha venido para quedarse, pero tiene que ser viable y tenemos que hacerlo posible y no lo podemos hacer posible con políticas demagógicas. Por tanto, como tercera cuestión, a mí me parece la protección social no es un lujo, pero cómo lo tenemos que hacer viable y cómo lo podemos hacer compatible con el premio y la recompensa a los ciudadanos que de verdad generan riqueza. Creo también que hay que repensar Europa. Me parece como cuarta conclusión, hay que repensar el proyecto de ciudadanía europeo. A mí me está pareciendo que Europa es un gran proyecto. El proyecto de la Unión Europea es una gran que no encuentro otro proyecto de ciudadanía mejor en todo el mundo, en todo el globo terráqueo. Yo cojo la esfera del globo terráqueo y no encuentro ningún área geográfica que tenga un proyecto más hermoso, más avanzado y que sea mejor para sus ciudadanos, como lo es ahora mismo la Unión Europea. Pero la crisis ha planteado ciertas grietas a este proyecto. De nuevo, el norte y el sur de Europa se desencuentran. No les falta razón desde mi punto de vista a los europeos del norte cuando cuestionan la falta de rigor y la falta de esfuerzo que a lo mejor en materia fiscal hacemos en el sur, pero creo que de verdad, de nuevo, deberíamos repensar Europa y en ese replanteamiento del proyecto de ciudadanía europea probablemente todos tenemos que ceder algo para que cuestionemos más esta idea. Tengo preocupación de que dentro de unos meses mucha gente, sobre todo en la Europa rica, sobre todo en Alemania, en Austria, muchos ciudadanos, no estoy hablando de los políticos, no estoy hablando de Macron ni de Angela Merkel, estoy hablando de muchos ciudadanos, digan si de verdad les merece ese esfuerzo de solidaridad. Lo que pasa es que yo decía antes que el principio de solidaridad es lo que nos va a permitir a todos resistir y seguir viviendo y seguir progresando. Por tanto, la cuarta conclusión sería, la cuarta lección, cómo repensamos Europa. Hay una nueva idea también que me parece fundamental. Creo que hay que invertir en investigación. Siempre lo decimos, los países progresan cuando invierten en ciencia, cuando invierten en investigación, pero me parece que hay que empujar más el I+D+I. Creo que todos los gobiernos lo han hecho en Europa y lo hacen en concreto en España, a pesar de las críticas que se hacen, pero probablemente esta crisis nos ha traído como gran conclusión que invertir en investigación es invertir en futuro, es invertir en todos nosotros. Que hablo con algunos empresarios escasos en España del mundo de la biotecnología. Yo siempre les digo, lo bueno de vuestra actividad es que vuestros éxitos al final es el éxito de toda la sociedad. Es decir, descubrir todo lo que se pueda descubrir para combatir el cáncer, para combatir cualquier tipo de enfermedad, es un éxito no solo de los laboratorios o de las compañías que investigan,
sino que es un éxito del conjunto de los ciudadanos. Por tanto, invertir en investigación me parece muy relevante. Y ahí creo, y quería añadir, no sé si es una conclusión más o que es la cooperación científica internacional. Yo creo que los países tienen que aprender a cooperar. Se cuestiona mucho si China cooperó o no. Hay mucha gente que dice que sí, porque China puso desde el principio toda la información que tenía sobre el COVID-19 desde el principio y se lo aportó no solo a la organización, o sea, a través de la Organización Mundial de la Salud al resto de los países. Y me da la impresión de que muchos países no se lo tomaron en serio. Por tanto, la cooperación en materia de investigación científica me parece muy relevante. También, y en el caso de España, creo que hay que volver a las fábricas, hay que volver a fabricar aquí. Hay una vuelta al fomento de la industria propia y me da la impresión de que en España, como en Europa en general, siempre nos parecía más barato que fabriquen ellos. Así como decía Unamuno, que inventen ellos, pues que fabriquen ellos, que fabriquen los chinos. Y yo creo que ahí tenemos que replantearnos seriamente el modelo productivo y de nuevo. Es decir, ha sido lamentable el espectáculo de ver que no teníamos capacidad, aunque sí la teníamos, pero que no éramos capaces de aparecer con una oferta en condiciones de algo tan elemental desde todos los puntos de vista como puede ser una mascarilla. Quien dice eso dice los respiradores, tampoco es una tecnología sofisticada ni mucho menos. Por tanto, me parece que eso es aplicable no solo al campo sanitario, sino en general a todos. Y yo creo que hay que volver a las fábricas. Hay que volver a llenar España a poder ser de fábricas evidentemente viables, evidentemente modernas. No hay que, hoy no hay que plantear las fábricas como se en el 19, ni siquiera en el 20. Habrá que buscar la eficiencia y habrá que buscar sobre todo que sean viables económicamente. Pero tenemos que volver a la fábrica, tenemos que volver a fabricar. Y también creo que en la misma línea hay que revalorizar el sector primario. El sector primario es trascendental para cualquier país. España tiene un excelente sector primario. Tenemos una excelente agricultura, un excelente sector agroalimentario, ganadero, pesquero. Somos una de las potencias pesqueras del mundo. Producimos además gran calidad y no nos olvidemos que poco antes de que comenzara la crisis del COVID-19, el campo estaba en pie de guerra. Creo que cuando se les llena a los políticos en general, pero al gobierno en concreto, la boca de hacer grandes estrategias, creo que la del campo, la del sector primario, es una estrategia fundamental para cualquier país porque se ha demostrado que si ahora de verdad, no solo las colas del hambre que conocemos de casos puntuales, si el país estuviese pasando hambre porque hubiese desabastecimiento, no estaríamos hablando con la serenidad que podemos decir que hoy tenemos a pesar de nuestro malestar o del malestar de determinados sectores, ¿no? Y ya voy terminando, pero quería hacer alguna reflexión más. Una es la necesidad que hay en España de tener un Estado más fuerte. Yo creo que, aunque las autonomías también son Estado, me parece que hay que fortalecer de nuevo el Estado y en concreto la Administración Central. A mí me parece que las autonomías que tienen las competencias de sanidad, algunas lo gestionaron bien, pero a mí me parece que hay que fortalecer el Estado en general, no solo en el campo de la salud, sino también pues, los organismos que llevan las estadísticas, también las fuerzas de orden, la policía y la Guardia Civil, y todo lo que representa un Estado democrático y moderno, incluido que funcione algo tan fundamental como es la justicia, que el Tribunal Constitucional no se vaya de vacaciones, que el Tribunal Supremo esté... Hay que fortalecer el Estado. También me parece muy importante que la libertad de expresión hay desde mi libertades amenazadas en este momento de España, la expresión y otra es la económica. Y a mí me parece que la libertad de expresión es un animal muy frágil,
en esta crisis primero se cerró el portal de transparencia, que me parece inaudito, después se filtraban las preguntas en las ruedas de prensa, después se hicieron ruedas de prensa sin preguntas, después se utilizó el CIS y después un general de la Guardia Civil acabó reconociendo que se hacía rastreo para evitar la crítica al gobierno en una sociedad democrática. Y, desde luego, necesitamos un sistema mediático más equilibrado. Una parte de la sociedad española, sobre todo la parte que representa el centro-derecha, quien tiene ideología de centro-derecha y quiere votar al centro-derecha, tiene muy pocas ofertas mediáticas en las que encontrarse, en las que fortalecer su punto de vista, su refuerzo ideológico, muy pocos. Es sorprendente porque yo recuerdo el párrafo que el Boletín Oficial del Estado, cuando el gobierno de Mariano Rajoy decidió aprobar contra lo que había dicho la Comisión del Mercado de la Competencia, del Mercado y de la Competencia, la fusión en A3 Media de la Antena 3 y de la Sexta. Y el párrafo era que fomentar la pluralidad informativa. Es que la pluralidad informativa hacia el centro-derecha está muy diezmado. Es sorprendente, pero está muy diezmado. Por tanto, creo que España necesita un sistema mediático más equilibrado. Y termino diciendo, como una de las lecciones, de que eso de que cualquier persona puede ser presidente del gobierno o ministro es mentira. Es decir, ni cualquier persona puede ser presidente del gobierno, ni cualquier persona puede ser ministro de Sanidad. Y es algo que la sociedad española debería abrir un gran debate sobre la cualificación y sobre la llegada a determinados cargos de responsabilidad y de gobierno. Ya sé que la democracia lo permite, porque así como se cuestiona quién puede, se le exige muchísimo al presidente de un banco, o de una gran compañía, de una eléctrica, etcétera, o los miembros del consejo tienen que... Para ser presidente del gobierno no se exige nada más que presentarse, que te voten y ahí está. Pero somos el país que peor esta pandemia, el peor. Y además está reconocido internacionalmente. Ya podemos aquí nosotros decir lo que queramos, ya pueden las cadenas amigas del gobierno decir lo que quieran, ya reconocido internacionalmente, somos el país que peor hemos gestionado esta crisis. Y tenemos la advertencia de la Organización Mundial de la Salud, porque la pandemia se declara cuando la enfermedad está extendida en un número de países tal que se considera ya que es pandemia, que son más de 100 países. Por tanto, la OMS alerta al mundo entero de una alerta global el 30 de enero. Y todos los expertos, con los estudios que se están haciendo en distintas universidades, no solo en España, sino en el mundo entero, dicen que el contagio comenzó básicamente a partir de mediados de febrero. Y los grandes contagios fueron desde mediados de febrero hasta pasado el 15 de marzo. Por tanto, hemos gestionado fatal esta pandemia en todos los órdenes, con una deriva, desde mi punto de vista, muy inquietante, que es la deriva de la fractura social en la sociedad española, como no hemos conocido en mucho tiempo. Y después tendremos, como siempre, lo peor de todo, que va a ser, lo peor de todo son las muertes, pero la consecuencia que va a ser el grave deterioro económico que vamos a sufrir y que nos va a costar mucho ponernos al día para, a pesar de que hoy mismo se ha aprobado una especie de gran proyecto de rescate de la economía por parte de la Unión Europea, vamos a tener muchas dificultades. Voy simplemente acabando con 3 apuntes que ya no son lecciones. Simplemente a mí, cuando dicen, uy, lo que vamos a cambiar y la sociedad será distinta, etcétera, etcétera, yo creo honestamente que no. Yo creo que vamos, cuando vuelva a la normalidad de siempre, nada de la nueva normalidad, eso suena incluso fascistoide, sino cuando volvamos a nuestras vidas normales y que no haya el estado de alarma que solo se aplicó en España. Y además el estado de alarma, dicho de ese paso, se convirtió en un estado de impunidad para que el gobierno hiciese lo que quisiera. Contrataciones sin control de ningún tipo. No se olviden que en este país
se procesó a una consejera de Educación de la Comunidad de Madrid y se le obligó por un contrato de 1.500 euros. Contratos millonarios sin control de ningún tipo, con sobreprecios extraordinarios, invocando, por eso digo, esto no es un estado de alarma, esto es un estado de impunidad. Por tanto, 3 cuestiones para terminar. Volveremos a ser normales. El ser humano es el mismo desde hace miles de años. Solo cambian las tecnologías, pero amamos, odiamos, queremos, nos entusiasmamos, nos emocionamos como hace miles de años. No hemos cambiado nada. La naturaleza humana sigue siendo la misma que la de la guerra de Troya o que la de Alejandro Magno. No, no hemos cambiado. Eso sí, ahora tenemos móviles, tenemos la capacidad de estar ahora mismo charlando aquí en un conjunto de personas a través de esta tecnología avanzada, pero la normalidad querrá decir que seremos los mismos de siempre. Por tanto, yo esa teoría que están diciendo por ahí, uy, lo que vamos a cambiar, nada, no vamos a cambiar nada. Seguiremos siendo tan mezquinos como éramos antes. Yo tengo que desmitificar el teletrabajo. Hay mucha gente que dice, ahora vamos todos a teletrabajar. Bueno, algunos sí, otros no. A mí el teletrabajo me parece una invasión del ámbito de la privacidad y de la intimidad. Y de los poquísimos paraísos que nos quedan, es el paraíso de la intimidad. Y a mí me parece que el teletrabajo probablemente para una persona que tiene un trabajo muy puntual y muy concreto en una organización podrá funcionar. Pero yo creo que el teletrabajo no es cierto que ha venido para quedarse, en contra de lo que muchos dicen. Y finalmente, espero que sí aprendamos a ser más limpios y conscientes. Yo creo que probablemente es una de las obligaciones que tenemos para los próximos tiempos, tener la enorme inquietud de cuidarnos mucho, porque al cuidarnos a nosotros mismos estamos cuidando a los demás. Por tanto, lógicamente quedan muchísimas cuestiones en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito de la comunicación, en el dato este tremendo de la ocultación de muertos, en las víctimas, porque no solo hubo, como decía, víctimas físicas, ha habido las víctimas de los derechos, la libertad ha sido una víctima, las víctimas económicas, el cierre y muerte de empresas y de emprendedores, las víctimas laborales, que van a ser los miles y miles de parados que se van a... Y la víctima es el futuro que va a ser muy incierto, pero va a ser especialmente marcado en los próximos años. Pero yo ya reservo todas esas otras reflexiones, tanto mías como de mis compañeros de mesa, para compartir con todos ustedes y no ocupar más tiempo, porque si no, vivimos una época en que ocupar el tiempo en exceso acaba siendo especialmente tedioso. Por tanto, me abro Fantástico. Bueno, enhorabuena por tu intervención. Si aquí todo el mundo te aplaudiría, pero están mutados y no pueden, porque ha sido clara y además la has explicado de una manera que yo creo que se ha entendido muy bien y ha llegado, ¿no? Pues yo creo que primero que intervengan los que están en la mesa, ¿no? Fátima, si quieres arrancar tú interviniendo con algún tema, alguna pregunta para empezar a conversar. Gracias, Paloma. Enhorabuena. Gracias. Buenas tardes también a nuestros compañeros. Y bueno, y muchas gracias a todos los que tienen la amabilidad esta tarde de conectarse a través de internet, ¿no? Yo lo primero quería felicitar, como ha dicho muy bien Paloma, a nuestro invitado especial, que además para mí esto de cambiarnos los papeles me gusta a mí. Ha hecho una exposición, como siempre, clara, pero sobre todo a mí me gustaría poner 2 calificativos. Muy humana, en un momento donde la distancia social a veces nos aleja de la realidad y de ese calor, porque el español
Perdonar que nos acabamos de dar cuenta que no se estaba escuchando a Fátima. Vamos a ver si podemos... Ya, dice, no, ya. ¿Ya? ¿Ya se te oye? ¿Habla? ¿Me oye? Ahora sí. Okay. Bueno, decía que lo primero que quería hacer es darle las gracias a Bieito, a su periódico y con él a todos los periodistas de España, porque desde el mundo de la comunicación también se ha hecho y se está haciendo un papel muy importante en la gestión de esta crisis que ha sido primero sanitaria y ya deviene en económica y social. Y sobre todo en tres aspectos que me parecen que son cruciales en estos momentos. El primero, la información permanente y, por supuesto, el rigor de esa información. En segundo lugar, la investigación. No solo sobre cómo se hace o no se hace la gestión, sino sobre todo, pues, conocimiento desde el punto de vista sanitario, no solo de la información que se nos da aquí, sino en cualquier parte del mundo. Los medios de comunicación nos han tenido permanentemente al día. Y en tercer lugar, y también me parece muy importante, es la cercanía, que gracias a los medios de comunicación hemos tenido en nuestras casas, en nuestro teletrabajo, porque ellos han sido con los que durante la mañana, la tarde o la noche hemos estado informados y hemos estado también entretenidos. Y es un tema recurrente también que aparece en las redes y en las entradas que hacen en las radios y también en los medios de internet o incluso en la propia televisión. Y yo creo que merece también nuestro agradecimiento. Pero ahora también estamos ante una gran pregunta. Los medios de comunicación estaban ante una gran transformación. En general, la sociedad española se está haciendo un proceso de transformación digital gigantesca, ¿no? Él ha comentado antes el teletrabajo, que ha sido uno de los fenómenos que hemos descubierto en estos meses y que le ha dado oportunidades de trabajar a la gente desde su casa con cierta normalidad. Pero, ¿qué va a cambiar en los medios? Porque tienen un papel crucial en la sociedad para informar, para darnos esa información veraz y hacer esa investigación sobre los temas del momento y también en el ámbito del entretenimiento. Me parece que está sobre la mesa, que ella de comunicación venía de atrás, pero que ahora, como se está acelerando todo rápidamente, me gustaría saber la respuesta que el director de uno de los mejores periódicos de Europa pues también tiene que decirnos sobre esto. Pues te agradezco mucho, Fátima, en primer lugar que digas una cosa que es cierta, que la ABC es uno de los mejores periódicos de Europa, pero lo es, de verdad. Porque es un periódico de España, por tanto es un periódico de Europa. Vamos a ver, yo creo que efectivamente las nuevas tecnologías han mejorado muchísimo la forma de trabajo y la forma de podernos informar. Nos ha agilizado todo mucho, le ha dado una enorme velocidad al tráfico de la información, al tránsito de la información desde el emisor hasta los receptores, hasta las audiencias, pero al mismo tiempo ha traído algunos problemas como es la proliferación. Las noticias falsas, o las más, en fin, para mi gusto no me gusta nada eso de las fake news. Las noticias falsas han existido siempre, no es un invento reciente. Lo único que ocurre es que las nuevas tecnologías facilitan que las noticias falsas viajen con mucha más facilidad y mucho más rapidez. Pero también es cierto que con la misma rapidez que se propagan, desaparecen. En todo caso, yo creo que la esencia del periodismo va a seguir siendo la misma. Es decir, la esencia del periodismo es contar todo aquello que sea relevante, que es fundamental para que la gente la conozca, que sea una buena historia, que sea cierta, que esté bien contada y que le interese a la ciudadanía y que ayude a la ciudadanía a conformar lo que se llama la opinión pública, es decir, a conformar su visión, su cosmovisión, ya sea de las cuestiones políticas, de las cuestiones sociales, de todo lo que de verdad no le es ajeno al ser humano. Y ahí vamos a seguir haciéndolo, al margen del soporte en que trabajemos. Podemos trabajar históricamente en el más viejo de los soportes, que es el oral, y que después que es el primero con el que nace
y se comunica el ser humano, desde las cavernas hasta nuestros días, y que hoy podemos verlo en la radio, podemos trabajar en el soporte audiovisual de las televisiones, que se están transformando gracias a las nuevas tecnologías, el nacimiento de plataformas, van a aflorar canales de información que ya no son las televisiones convencionales, y ahí va a haber un gran cambio en los próximos años. Vamos a tener el papel, a lo mejor algún día desaparecerá, no digo yo que no, pero además vamos a utilizar lo que es la red y las distintas posibilidades que la red nos da, pero la esencia del periodismo va a ser la misma. Es decir, vamos a seguir contando noticias que sean verdaderas y vamos a seguir jugando un papel muy relevante los periodistas, porque tenemos que hacer una labor fundamental de verificar y darle el marchamo de verdad y de información relevante para nuestras audiencias. Y ahí vamos a seguir haciendo el trabajo que siempre hacíamos, que es el trabajo de ofrecer rigor, de ofrecer informaciones bien hechas, informaciones contrastadas, informaciones que sean relevantes para la ciudadanía. Por tanto, ¿va a haber cambios? Sí, muchos, pero básicamente, como decía yo al principio y también afectaba a la sociedad en general, en el campo de la tecnología, que son commodities. Pero en la esencia vamos a seguir haciendo lo mismo. Muy bien. Manuel, ¿tú también tenías alguna pregunta para hacerle? Sí. Bueno, pues en primer lugar yo me sumo también al agradecimiento y a la felicitación por la excelente exposición inicial, y has resaltado en tu intervención inicial la importancia de fortalecer la justicia y el Estado de Derecho. Yo voy a empezar un poco con el tema del día. Ayer el ministro Grande Marlaska, que recuerdo que es ex magistrado de la Audiencia Nacional y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, cesaba al jefe de la comandancia de la Guardia Civil por pérdida de confianza. Y simultáneamente una magistrada de una institución de Madrid ordenaba la imputación, la declaración como imputado del delegado de gobierno de la Comunidad de Madrid, del delegado del gobierno de Madrid. La pregunta que hago es, esta situación, unida a determinados ataques que se han producido por parte del vicepresidente del Gobierno al Poder Judicial y de otro ministro del sector de Podemos al Poder Judicial, ¿se puede interpretar en el sentido de que el ministro Grande Marlaska o el Gobierno en pleno está atentando contra la independencia del Poder Judicial? Yo te voy a pedir, perdóname, para que tú lo sepas, nos quedan 20 minutos. Entonces tenemos bastantes preguntas y pues un poquito breve la contestación. Seré breve. Manuel, yo creo que desgraciadamente este gobierno está traspasando todas las líneas que ningún otro gobierno ha ocurrido. Está utilizando la pandemia, el coronavirus, también por eso yo hablaba, y por eso yo creo que no es recomendable prorrogar ni un día más, tan pronto se pueda, el estado de alarma. ¿Por qué quiere este gobierno prorrogar el estado de alarma? Pues para reconstruir lo que llaman ahora el relato, ¿no? Y para borrar las huellas del desastre. Y esto enlaza con lo que tú preguntabas. Yo creo que sí. Yo creo que ningún gobierno ha llegado tan lejos como este, rompiendo todas las barreras y todos los contrapesos que en una democracia avanzada existen. Lo que ha hecho el ministro Grande Marlaska con el coronel Pérez de los Cobos es una página negra de la pésima, es una página negra de la democracia española. Y yo creo que alguna vez ha ocurrido, pero siempre que ha ocurrido se ha reaccionado, y claro, tenemos al Parlamento casi prácticamente desactivado. En fin, no me quiero extender mucho, pero yo creo que tenemos un serio problema de contrapesos, y yo lo dije antes, hay que fortalecer el Estado de Derecho, y hay que fortalecer el sistema judicial, hay que dotarlo de medios, y además sobre todo hay que dotarlo de independencia. Lo que pasa es que es lamentable que haya sido un señor que era juez, que era magistrado, que fue vocal del Consejo del Poder Judicial. Es lamentable que este señor, si me apuras, es más grave lo que ha ocurrido porque él es un juez. Lo que pasa es que decía Benito Pérez Galdós una frase que a mí me gustaba mucho: de hombres están hechos los jueces. Y claro, la debilidad humana, la vanidad probablemente de ser ministro del Interior,
le ha podido a lo que debería ser su comportamiento ético como juez y como magistrado. Desde luego, yo creo, también lo digo, el señor Grande Marlaska ha quedado invalidado para volver a juzgado alguno. Vamos, ha puesto alguno en el mundo de la justicia, ¿no? Me llega una pregunta del público que te escucha, de Miguel Pérez Fraile, exsecretario de OPE. Te pregunta, respecto al fortalecimiento del sistema productivo español, ¿qué significaría o qué consecuencias tendría el que mañana Nissan decidiera cerrar su fábrica en Barcelona? Pues es una noticia, desgraciadamente, porque hay condición de información. Si se confirma, es una pésima noticia. España es el segundo productor de automóviles de Europa, el octavo del mundo. No tenemos ninguna marca propia, porque SEAT, aunque es la Sociedad Española de Automoción, pertenece al grupo Volkswagen. Y yo creo que desmantelar uno de los cuatro grandes motores, los cuatro motores de la economía española son el turismo, que aporta el 12,5% del PIB, el sector de la automoción, el consumo interno, que está absolutamente herido, y la exportación, que también está herida. Por tanto, si como dice Macron, hay que repatriar la actividad de Renault y de Citroën, porque va a haber una especie de vuelta a reconcentrar en los países determinadas actividades industriales, pues lo de Nissan es una muy mala noticia. Yo me gustaría tener más esperanzas y que en el gobierno hubiese gente mirando más al futuro y no instalados en la propaganda. Pero desgraciadamente malas noticias que ojalá no se confirmen. Fátima, no sé si tú quieres aportar algo a esta pregunta o... Yo creo que el gobierno francés está haciendo con sus marcas un esfuerzo para ayudar en la transición a la salida otra vez o a la activación a la recuperación. Yo también confío en que las negociaciones entre el gobierno de España y la marca y el entorno de la comunidad autónoma pues pongan todo en su mano para que se haga el último intento, a ver si podemos, como decía muy bien Vieto, recuperar esa confianza en un pilar fundamental para la industria española, que es la industria del automóvil. No solo por las grandes marcas que fabrican en España, sino por el lujo que tenemos de tener una industria auxiliar del automóvil que es de las mejores del mundo y que están fabricando componentes del automóvil en todas las partes del mundo, ¿no? Para la industria nacional y para la de fuera, ¿no? Y creo que hay que cuidar la industria, porque la industria es base de dos cosas muy importantes: de innovación, que es capital para la competitividad de un país, y también para otra segunda cosa, el empleo de calidad. Cuando hablamos de empleo de calidad, el empleo industrial de calidad que todos queremos, y en aquellas provincias que la industria tiene una parte muy importante del tejido productivo, la tasa de paro y el empleo de calidad marcan la diferencia. Son provincias o comunidades donde la tasa de paro es menor, del 10%, y el empleo de calidad está por encima de la media. Por tanto, debemos de hacer todos un esfuerzo desde el gobierno y las instituciones de la comunidad autónoma y, bueno, pues trabajar con la empresa a ver de qué manera podemos, por una parte, mantener tejido productivo y, por otra parte, también salvar puestos de trabajo, que en este momento también es fundamental. Fenomenal. Manuel, tú querías preguntar más, ¿verdad? Sí. Yo, en la misma línea y en relación al fortalecimiento del Estado de Derecho, que nos tiene bastante preocupado a los jueces, yo le quería preguntar, dentro de este estado de alarma, ¿se ha impulsado, se ha reivindicado por parte del ministro de Justicia la necesidad de un cambio en el modelo de instrucción penal, de tal forma que pase la investigación penal a corresponder a los fiscales, manteniendo la dependencia jerárquica y con una exministra como fiscal general del Estado? La pregunta que te hago es si consideras que en las actuales circunstancias es viable o es procedente para fortalecer el Estado de Derecho la atribución de la instrucción penal, de la investigación penal, al Ministerio Fiscal.
Pues yo, Manuel, yo creo que tú haces la pregunta y ya casi sabes la respuesta, porque a mí me parece muy peligroso que en este momento se aborde esa reforma. Es una reforma que existe ya desde la época en que Cándido Conde Pumpido era el fiscal general en el gobierno de Zapatero en el año 2010. Ya planteaban esta reforma, de 2010-2011. Pero a mí me parece una reforma inquietante. Hay modelos muy diversos en distintos países, es la Fiscalía la que investiga. Lo que ocurre es que con los precedentes que hay en España, yo me quedo más tranquilo si sigue investigando e instruyendo el juez y no la Fiscalía, porque la Fiscalía en España, no voy a decir yo que esté a baja sospecha, porque no creo que esa sea la expresión, pero desde luego hay ciertas dudas de cómo se comportan según quién esté al frente de ella, ¿no? Claro, la señora Dolores Delgado no le avala, o por lo menos para una parte de la ciudadanía española, es muy inquietante que la Fiscalía esté en manos de ella. Es una señora que apareció en grabación con una connivencia, un policía corrupto, como es el señor Villarejo. Ella decía que le parecía muy bien que se organizasen redes de prostitución para chantajear a políticos, empresarios, etcétera. Yo creo que en cualquier país normal inhabilitaría a esta persona para ser fiscal. Que esta sea la fiscal general y que ella pueda dar indicaciones, como por ejemplo la que pretende de que de nuevo se vuelvan los plazos de 18 meses a determinados sumarios, determinadas instrucciones, a mí me genera mucha inquietud. Me genera inquietud no como periodista, sino como ciudadano. Y creo que si de verdad creemos en la democracia, hay que atender a la sensibilidad de la ciudadanía y a las cosas que le inquietan a los ciudadanos. Y en España hay una parte de la población muy inquieta con la deriva totalitaria que desde este gobierno se está haciendo, insisto, en varios campos. Uno es el de la libertad de expresión, otro la libertad económica y otro efectivamente es las garantías del Estado de Derecho, que están muy en cuestión en este momento. En esta línea me viene una pregunta de Ana Margarito. Pregunta, ¿consideras que después de lo que ha ocurrido con el cese del coronel, las próximas investigaciones se verán afectadas por el aviso a navegantes, entre comillas? Me gustaría pensar que no, y espero que no, porque yo creo mucho en la profesionalidad de los profesionales y de los oficiales de la Guardia Civil y también los profesionales de la policía. Lo han hecho en otras situaciones ya complicadas, pero no cabe duda que ha sido una coacción en toda regla a los mandos de la Guardia Civil. Es decir, si no te doblegas, te cesamos. Esto es muy inquietante. Yo también pienso, no soy un experto, aquí está un magistrado como Manuel Ruiz, pero a mí me da la impresión de que se ha cometido un delito de prevaricación. Tú no puedes cesar a un señor porque no te haya querido entregar algo que una jueza te haya impuesto no entregar. Es decir, no sé hasta qué punto, tampoco no soy un jurista, y entonces con toda la cautela del mundo, pero aplicando un poco el sentido común. Y lo que se sabe, a mí me da la impresión de que ha habido un delito de prevaricación al cesar al coronel Pérez de los Cobos. Pero bueno, vamos a darle tiempo a la justicia para que actúe. Mira, me llega una pregunta de Santiago López Vilas, abogado y economista. Dice, ¿crees que la crisis sanitaria, junto con la crisis económica ya presente y una posible intervención financiera europea, provocarán un adelanto electoral de aquí a 12 meses? No, vamos a ver, si hay una persona que va a resistir y que no va a tener dignidad ninguna, pase lo que pase en la calle, lo que digan los medios, el estado de opinión pública, ese es el actual presidente Sánchez. A mí me parece que Sánchez, si pudiese, no convocaría elecciones nunca, porque no tiene vocación democrática, porque la fibra democrática de Sánchez es muy cuestionable y solo hay que ver su trayectoria. Yo no creo que la crisis sanitaria le vaya... Ellos están, insisto, desmontando todas las huellas que hay de su desastre. La crisis económica, yo creo que Europa no va a haber un rescate como tal, ni le va a poner unas condiciones especialmente leoninas. Y yo creo que la única posibilidad de que hubiese unas elecciones el año que viene, porque hasta septiembre de este año no se pueden convocar elecciones y las convocatorias serían de septiembre en adelante, es decir,
horizonte del año 2021 solo podría ser posible si finalmente no consigue aprobar los presupuestos. Pero yo creo que encontrará, porque ya ha demostrado que no tiene ninguna limitación para ceder ante los independentistas, ante los que quieren destruir España, ante los filoterroristas. No tiene ningún problema. Yo creo que no va a tenerlo, con lo cual, lamentablemente, no veo unas elecciones. Fátima, tú que has estado tantos años en el gobierno, no sé si quieres aportar algo o sacar otro tema así que veas importante. Yo creo que lo urgente en España es intentar salir de esta situación de crisis sanitaria, tener una estrategia de salida hasta la vacuna, porque la crisis sanitaria está marcando la crisis económica y la crisis social que en estos momentos vive nuestro país. Por tanto, me parece importante que haya una estrategia del Gobierno con las comunidades autónomas que gestionan la competencia sanitaria en cada una de las partes del territorio de nuestro país, y a partir de ahí tener un plan de salida para hacer que la recuperación y la activación pueda ser una realidad cuanto antes. Creo que como Gobierno de España se deben de usar los recursos que se tengan a disposición. Momento, en primer lugar, salvar empleos y salvar empresas, porque son el mismo todo. La empresa está hecha de personas, de trabajadores, y que vaya bien la empresa es la garantía de que se puedan mantener el empleo y que la gente que hoy está inerte, que son casi 4 millones de personas, puedan volver a su puesto de trabajo. Y a partir de ahí, intentar que en cada sector, porque no es lo mismo la industria, como decíamos, que la restauración, el turismo o el tercer sector, no es lo mismo, pues en ese caso hay que hacer planes específicos en el marco del diálogo social, porque son la patronal y los sindicatos los que mejor conocen la realidad de cada sector del tejido productivo. Y creo que englobando todo, lo que tenemos que dar como país son muestras de confianza. Confianza hacia adentro, los agentes económicos, pero también confianza hacia afuera, porque parte de cómo vamos a refinanciar y a financiar la recuperación, que son esos 300.000 millones que necesita el Reino de España este año, nos lo tienen que dar inversores de fuera. Una parte nos ayuda el Banco Central Europeo, pero tenemos que dar confianza a los inversores que tienen que ayudarnos a financiar la recuperación. Y empieza por lo más fácil, que es la garantía de la calidad institucional, el respeto a la ley y reglas claras, porque la seguridad jurídica, y está aquí un magistrado y lo ha dicho también muy bien el director de ABC, es clave para que funcione bien la economía y para que podamos salir cuanto antes hacia esa recuperación que todos anhelamos, ¿no? Y a mí me gustaría también compartir y hacer una reflexión con Bioito de la grandeza de la sociedad española. Yo creo que si hay un protagonista de verdad, diario, cercano y real, es la sociedad española, porque ha sido capaz con responsabilidad de asumir la situación de confinamiento, está siendo su gran mayoría con 2 o 3 excepciones, pero la gente se está adaptando a cumplir las reglas que la autoridad sanitaria le va indicando en cada momento para volver a la normalidad de su día a día, de su vida, y creo que las empresas y sus trabajadores, incluso los sindicatos, la patronal han estado y están a la altura para ese gran doble nacional que es mantener empleos y salvar empresas, porque eso será clave para que la recuperación sea una recuperación rápida y intentemos que podamos tener otro horizonte a partir de muy pronto. Por tanto, a mí me gustaría también compartir en esta mesa con el director de ABC el papel tan importante que tiene la sociedad española, uno a uno cada español, familia a familia, y también las empresas españolas. Yo creo que en este momento lo vivimos todos, la cantidad de historias de compromiso de la empresa con sus trabajadores, cómo se reinventa, cómo arriba el hombro, cómo está cerca de las administraciones, cómo apoya a los como actividad esencial.
primera línea dando la cara contra la pandemia, por supuesto en los hospitales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el personal, las personas que han estado en el transporte o haciendo la desinfección de instalaciones o de ciudades de toda España, y a partir de ahí como el mundo agroalimentario ha estado permitiendo que no haya desabastecimiento de la casa, como los otros, que algunos han cerrado, incluso como es el caso de los hoteles, han puesto sus edificios a disposición de la autoridad sanitaria para ayudar en la lucha contra la pandemia. Yo creo que España en eso siempre es un ejemplo de compromiso y solidaridad. Y a mí como española, como a todos nosotros, nos enorgullece saber que tenemos ese gran país que de verdad va a ser la referencia clave en el proceso de recuperación. Yo estoy totalmente de acuerdo con Fátima. Creo que la noticia de toda esta crisis ha sido, como siempre, la sociedad española y los españoles. Y quería, el otro día en Televisión Española, en un programa en que estaba Íñigo Errejón, decía, la ayuda que se han llevado las grandes empresas, hay que decir que las grandes empresas no se han llevado ni un euro. Es decir, nadie de las empresas que cotizan se han llevado nada. Y sin embargo han trabajado y solidariamente, y algunas han tenido un comportamiento ejemplar, como es el caso del propio Banco Santander, el Corte Inglés, Iberdrola, y Mercadona, etcétera, etcétera. Eso, por tanto, me parece muy importante ponerlo en valor, como también poner en valor el comportamiento de la ciudadanía en general, que ha sido ejemplar en todos los órdenes. En esta línea me venía una pregunta, y quizás te interrumpo, pero creo que te va al hilo, de Carmen Izquierdo, abogada y economista, que dice, ¿cómo puede hacer la sociedad civil en este momento, sin esperar a que lleguen las siguientes elecciones, como defensa de nuestra sociedad y democracia? Bueno, a mí me parece que la sociedad civil en España hay que activarla más. Nunca ha sido un fuerte del país tener una sociedad civil fortalecida. Yo he comprobado que todas las iniciativas que llevan el apellido de civil al final eran plataformas para jugar a política. Y creo que eso hay que debemos fortalecer la sociedad civil. Y la sociedad civil se fortalece efectivamente, yo creo que abriendo un debate que sirva de contrarréplica a lo que va a ser el invasivo y casi totalitario mensaje del gobierno, que va a intentar contarnos otra historia distinta, darnos cifras distintas, buscar orígenes distintos a la mala gestión e incluso ocultarnos las cifras reales de los muertos. Es decir, estamos hablando que España puede haber superado los 45.000 muertos según los registros civiles y según el dato muy clarificador de la caída ya de las pensiones, de pago de pensiones en abril por primera vez en muchísimos años. Por tanto, me parece que lo que tiene que hacer la sociedad civil es rearmarse. Y rearmarse con argumentos, con debates, con buena información, y por eso no voy a perder la oportunidad de decirles que es muy bueno que estén ustedes bien informados a través de medios tan solventes y rigurosos como es el caso de ABC. Y lo digo no más allá del spot publicitario. Quiero decir, es muy importante que la gente se informe bien. Muy importante que no se nos manipule y que se creen mensajes, matrices de opinión que van a llevar a intentar exonerar de su responsabilidad a este gobierno. Bueno, no podemos coger más preguntas porque estamos terminando. Manuel me está esperando para una pregunta, pero sé que hay varios medios de comunicación en línea y como moderadora me gusta darles la palabra, pero claro, es muy difícil desde aquí daros, pero estoy viendo en pantalla que está de Telemadrid, Evelio Royán. Evelio, no sé si quieres hacer alguna pregunta en directo, ¿te puedo dar paso? No sé si me ves, que es muy difícil a distancia. Bueno, si eso, pues volvemos a ti, Evelio. Manuel, ¿tú querías preguntar? Que sí, que ya está. ¿Te está hablando? Manuel, vamos adelante con tu pregunta y volvemos a Telemadrid. Pues yo te iba a hacer una pregunta doble precisamente en relación al régimen de libertad y al Estado de Derecho y cómo salimos de esta crisis.
El Gobierno ha apuntado también como una de las posibles reformas del Código Penal la introducción de algún tipo de artículo que pretenda perseguir esa especie de bulos o de fake news que dijeron que se estaban produciendo en torno a la actividad del Gobierno. La pregunta que hago es: ¿qué peligros tendría eso para la libertad de expresión y qué peligros tendría particularmente para la libertad de prensa? Y aprovecho también una segunda pregunta dentro de esta, con un segundo derecho fundamental, el derecho a la tutela judicial efectiva y por la relación que tiene con la independencia judicial. Tenemos un Consejo General del Poder Judicial que lleva en situación interina desde hace ya más de un año. Hay dos modelos posibles que se plantean, uno el que defiende el actual gobierno, que es la elección política de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y un segundo modelo, que es el que está defendiendo actualmente el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, en torno a que sean los jueces quienes elijan a esos vocales del Consejo General del Poder Judicial. En ese fortalecimiento de instituciones del Estado de Derecho, ¿cuál de los dos modelos sería el más apropiado? Bueno, yo no creo que el Partido Popular defienda el modelo de que sean los jueces. Yo tengo muchas dudas, Manuel, en el modelo, te lo digo un poco desde mi... ¿Por qué? Porque una razón, porque otorgarle un poder tan extraordinario a un colectivo, me parece que son 5.000 jueces más fiscales, es un colectivo muy pequeño, y otorgarle el poder judicial, el contrapeso del poder judicial a un colectivo que al final se organiza en 2 o 3 asociaciones, porque son sindicatos, al fin y al cabo, a mí me parece preocupante. Me parece mejor, con todas las limitaciones que tiene y todos los defectos que tiene, el sistema actual de representación, o sea, de elección a través de la representatividad que los partidos tienen en el Congreso de los Diputados. Insisto que me parece preocupante porque, claro, ya hemos visto las pandillas de jueces, los que son amiguetes en la Audiencia Nacional, y se protegen, y son fiscales, y se conchaban con las policías. En fin, eso es muy preocupante. Imagínate que esos mismos se reúnen para y poner en marcha determinados... En fin, tú tienes derecho a que siempre hay en el estudio del derecho eso de quién juzga al juez y quién vigila al vigilante, ¿no? Por tanto, a mí me parece que siendo imperfecto y perfeccionable el actual sistema, me parece mejor. Yo creo que el Partido Popular no defiende el otro modelo, el que como tú decías. Y en cuanto a la libertad, a mí me parece muy preocupante que el gobierno quiera hacer una política para rastrear y perseguir las... Si hay un delito de injurias, un delito de calumnias, un delito contra el honor, pues se acuda a los jueces, se presenta una denuncia y ya está. Pero no creemos nuevas figuras para perseguir la libertad de expresión, me parece a mí. Muy bien. Me manda una pregunta José Manuel Maza, abogado. Dice, ¿la creación de un proyecto audiovisual con línea editorial centro-derecha lo ve posible a medio o corto plazo? Lo veo muy difícil, por muchas razones. En primer lugar, yo creo que hay una gran oportunidad. Y creo que los empresarios de este sector no se dan cuenta de la enorme oportunidad que tienen para crear un conglomerado de esas características. Lo que ocurre es que los medios de comunicación en general están con una debilidad económica extraordinaria. Internacionalmente, globalmente, los medios de comunicación y las televisiones están amenazadas mucho más que, por ejemplo, la prensa escrita tradicional. Yo leí hace muy poco un informe de JP Morgan donde apuntaba a la gran caída publicitaria de las televisiones convencionales. Las televisiones convencionales van a sufrir muchísimo en los próximos tiempos, en los próximos años. Por tanto, abordar desde el punto de vista editorial un grupo que defienda los valores y los principios que defiende el centro derecha, me parece que es una gran oportunidad, pero me da la impresión de que en España no hay empresarios dispuestos a ello. Los pocos empresarios del mundo mediático ya se han alineado claramente con la izquierda y no veo a nadie dispuesto a abordar ese riesgo, porque es un riesgo, pero bueno, en otros países sí han nacido alternativas de oferta de comunicación que defienda esto. En España no. En España está claro que ha triunfado
de alguna manera, el paradigma de que representan los valores de la izquierda en el pensamiento, en cuestiones sociales, en cuestiones que tienen que ver con la defensa de la vida y tantas otras cuestiones. En fin, sería objeto a mí me parece, de un gran debate que a mí me apasiona, pero yo quiero decir que quizás la socialdemocracia en general ya no tiene discurso porque el estado del bienestar lo hemos comprado todos, y a la derecha le queda un gran discurso, que es la defensa de la libertad. Yo creo que la libertad es hoy por hoy lo que más está amenazado en Occidente en general, pero en España en particular. En España la libertad está en serio riesgo. Y alguien debería concienciarse desde el campo de la empresa, que son muy dados siempre a acudir en socorro del partido vencedor, pues desde el campo de la empresa plantearse que deberían defender la libertad, porque la libertad también supone, como decía Groucho, no se divide, también supone la libertad económica y la libertad de iniciativa empresarial. Fátima, no sé si tú, estando en un partido de centro-derecha, también habéis echado de menos el que no haya un canal, bueno, como era la pregunta, te la voy a leer exactamente, como no quiero decir una palabra por otra. Un proyecto audiovisual con línea editorial de centro-derecha. Bueno, yo creo que es una decisión empresarial desde la libertad, también que defendía Vieito, pues hay que respetar que haya unas decisiones de un tipo u otro, ¿no? Yo lo que creo que lo más importante es que haya medios de comunicación de verdad de calidad, que hagan buen periodismo profesional, como hace la Casa de la ABC, y eso es lo que la española, porque necesita certezas y también la información. Y en esa labor de información permanente, pues nos jugamos esa parte de la confianza que también hace el propio país. Yo creo que el ciudadano está bien informado, permanentemente informado, porque sus decisiones en comunidad van a depender de esa información veraz que le llegue. Muy bien, vamos a terminar en 5 minutos, pero una última pregunta, Manuel, ya para cerrar las preguntas. Pues yo te voy a hacer una pregunta al margen de lo jurídico. Ante la crisis económica en la que ya estamos, ante los dos modelos que parece haber en el propio gobierno, ¿cómo debemos salir de esta crisis económica? ¿Una mayor intervención estatal, subida de impuestos, ciertas trabas a la iniciativa empresarial? ¿O el camino o la salida a la crisis debe ser justo en sentido contrario, una mayor liberalización de la economía? Y voy a añadirte, perdóname, director, una pregunta que me venía bueno, no leo el nombre. En relación al cese de Pérez Cobos en Europa, parece que poco le importa esta situación, ni presiona ni nada. ¿Por qué? Yo creo que se puede enlazar con la otra pregunta. Vamos a ver, la que plantea Manuel, desde la historia de los últimos 40 años se ha demostrado que las políticas intervencionistas en materia económica y de subida de impuestos no han dado resultados, solo han generado empobrecimiento y quizás que han tenido que ser en el año 96, en el gobierno de José María Aznar, y en el año 2012, con gran sufrimiento, porque la situación era la más dramática de las que habíamos conocido hasta entonces, siempre es susceptible todo de empeorar, como estamos viendo ahora mismo. Han sido las políticas que pusieron en marcha el Partido Popular las que recuperaron la economía. El Partido Popular es cierto que tenía algunas... Sí, yo ya... Si invoco la libertad, tengo que ejercerla, como era el señor Montoro, que ya sé que sus compañeros de consejo decían, pues no es como tú crees, es muy simpático. No, es que no es una cuestión de ser simpático, es una cuestión de que el dinero siempre es más productivo en el bolsillo de los ciudadanos. Se ha demostrado históricamente y otra fiscalidad es posible. Y yo creo que hay que favorecer que el dinero esté en las empresas para que generen puestos de trabajo, en los ciudadanos para que consuman, para que puedan comprar viviendas, para que puedan generar el motor de la economía. En cambio, los modelos intervencionistas, los modelos que subsidian, los modelos solo debilitan la economía de los ciudadanos. A mí me parece muy bien el escudo social que defienden determinados miembros de este gobierno, de manera coyuntural, durante un tiempo muy concreto. Pero históricamente se ha demostrado
que la gente no hay que hacer caridad con la gente, hay que darle oportunidades, que es distinto. Hacer caridad la tienes, que la debilitas económicamente y socialmente. Aquella viejo dicho de no le des el pescado, dale la caña para pescar y enséñale a pescar. Eso es mucho mejor, porque si le das un pescado, le das un pescado. Si le das una caña, puede resultar que pesque 3, 4 o 10 pescados. Por tanto, eso que es un viejo aforismo que se utilizaba sobre todo para el tercer mundo, es muy aplicable en la España actual. Es mejor una economía libre, es mejor una economía liberalizada, es mejor una economía que no presione fiscalmente al ciudadano, porque además en España no hay grandes fortunas en contra de lo que se cree. Hay grandes fortunas puede que las haya en Alemania, en Estados Unidos, desde luego. Hay grandes fortunas en Francia y en Italia. En España es carísimo y no tienen problemas para pagar, además pagan sus impuestos y no tienen problemas para pagar. Aquí, cuando se hace una reforma fiscal, tanto el Partido Popular como el Socialista van directamente contra la clase media, contra la gente que esfuerza a lo largo de sus vidas y que tiene una pequeña vivienda, una segunda vivienda, o que gana algo más de 100.000 euros. Van directamente contra la clase media. Entonces, todas las tentaciones que tengan de oprimir una vez más a la clase media son las clases las que hacen grandes empresas. Ese gran ensanche que representa las familias y las personas que podemos de clase media es la que de verdad hace crecer la economía de un país. Por tanto, respondiendo a Manuel, mejor una economía libre, liberalizada, pocos impuestos, favorecer la libertad de empresa, la libertad de la economía, pero me temo que nada de eso va a ocurrir. Vamos a gastar dinero que no tenemos y vamos a endeudar más el país y vamos a presionar más la fiscalidad, a desincentivar la inversión, vamos a desincentivar el trabajo y el esfuerzo y lamentablemente nos esperan, ojalá me equivoque, porque yo quiero equivocarme, es que a mí me gusta que el gobierno de mi país, sea del signo que sea, acierte, porque eso es la mejor noticia que podemos tener los ciudadanos. Bueno, tendríamos que haber terminado ya, Fátima, pero no sé si quieres apostillar algo o añadir alguna cosa. Se ha hablado de trabajo, se ha hablado de la situación, algo brevemente. Bueno, para terminar, yo creo que lo que tenemos que lanzar un mensaje de confianza y de optimismo a la sociedad española. Es complicado, es verdad. La crisis sanitaria y está ahí la crisis social. Y se sale como siempre, de la crisis con esfuerzo, pero también con un claro que tiene que liderar el gobierno de España en este momento. Y yo creo que ahí es donde está la confianza de España para salir, ¿no? Luego el esfuerzo de cada uno de nosotros a nivel actual es nuestra responsabilidad. Cada uno en su trabajo, las empresas haciendo lo que mejor saben que es y para eso hace falta darle confianza, ayudarlas a salir de esta situación porque hemos pagado el sistema productivo una decisión administrativa que había una crisis económica anterior a la pandemia y hay que ayudarles a esa reactivación para que España siga siendo un país que crea riqueza y que tiene delante muchísimo. Me gustaría, director, que nos dejes con una frase, un último pensamiento antes de que yo cierre el acto. Bueno, yo como último pensamiento quería decir que me gustaría que efectivamente que apostemos por el progreso y que apostemos por la idea progresista. El progreso y las ideas progresistas no son monopolio como pretenden algunos cuando dicen este gobierno es progresista. El progreso hay que definirlo y el progreso es todo aquello que nos hace mejores, que nos hacen más justos, que nos hacen más libres, que nos hace más cultos, que nos hacen más felices. Y eso, desde luego, no es monopolio de ningún gobierno. Eso es monopolio sobre todo de las sociedades. Y en eso entronco directamente con las últimas palabras de Fátima Báñez y que estoy de acuerdo que todos nosotros tenemos una cuota de responsabilidad en levantar este país y que salir, y lo haremos, porque además España lo ha demostrado en distintas ocasiones, lo haremos y lo haremos muy bien. Pero progresar, que es lo que vamos a tener que hacer en los próximos años, insisto, no es monopolio de nadie. Beito, yo quiero quedarme con tus palabras que has dicho antes, ¿no? Cualquier persona no puede ser presidente del gobierno,
Cualquier persona no puede ser ministro y me gustaría añadir, cualquier persona no puede ser director de un periódico tan importante como tu caso, el ABC. Enhorabuena, muchísimas gracias Fátima, muchas gracias Manuel y por supuesto a ti Beito y a todos ustedes por estar esta tarde con nosotros. Gracias. Cierra.